Con él empiezo una relación de convivencia, pero realmente fue una relación de explotada a explotador, donde infligió a mis hijos. Me temblaba la mandíbula cuando yo me iba a dirigir a él. Yo le tenía muchísimo miedo. El explotador, el que mi familia conoció como ese marido que ella consiguió en Bogotá. Y yo empecé a no bañarme ni nada para que los tipos no se me acercaran. Y más se acercaban los tipos. Yo en este proceso adquiero el PAP, el papiloma humano. O sea, un día agarró un con ACPM y me puso acá que me la iba a poner delante de los niños. Que tuve que pagarle un dinero por mi libertad. Mi obsesión es el tema de trabajo y mis ganas de trabajar es por las mujeres. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Conducta Delictiva. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que tiene mucha tela por cortar y es todo lo que hay detrás de la explotación sexual y la trata de personas. Hoy para hablar de este tema tenemos a Claudia Quintero, líder social y una abanderada de esta lucha contra, como ya lo decía Michelle, la trata de personas y la explotación sexual, pero no solamente de papel, sino esta persona lo vivió en carne propia y vamos a estar hablando de este tema. Claudia, gracias por aceptar la entrevista con Conducta Delictiva. No, gracias por la invitación. Claudia, ¿cuántos años en esto? Bueno, yo llegué a Bogotá desplazada en el 2005 y bueno, ya tengo 45, no sé, son muchos años de estar en esta lucha y de verle a la cara a la explotación sexual, lo dura que puede ser con las mujeres, ¿no? ¿Cómo fue ese cara a cara con la explotación? Es decir, ¿en qué momento inicia ese martirio, por así decirlo? Bueno, yo vivía en Cúcuta y allí una incursión paramilitar, que esto pues fue abanderado por Mancuso y bueno, todo eso está en Justicia y Paz. A mí me pide perdón el jefe del bloque Catatumbo, del Frente Fronteras, que era llamado alias El Iguano. En mi perfil en redes sociales pueden encontrar el pedido de perdón porque ellos nos desplazaron de nuestra comunidad, no solo a mí sino a muchas familias, y yo llegué a Bogotá, bueno, en esa época hacía más frío que ahora, no me gusta para nada el frío, me tocó al centro de Bogotá, una zona donde lo único que encontrabas era eso, explotación sexual, prostitución, habitancia de calle. Y bueno, en ese contexto yo llegué en embarazo, fue una situación bastante dura. Mi hijo nace supremamente prematuro, antes de los 7 meses, a los 6 meses, y bueno, duré 3 días dándole pecho sin tener para comer, y cuando salió a una calle lo primero que me dijo un man fue como que, ¿cuánto me cobra? Y yo le dije 40.000 y ahí fue la primera vez que yo, digamos que le vi cara a cara a alguien así. Hay una escritora que puso como, y tus senos aún daban leche, sí, literal fue así, o sea, yo estaba amamantando a mi hijo y tuve que salir a buscar para la comida. Y esta persona te contrata con pocos días de tú haber dado a luz. Claro, aún mi cesárea estaba fresca, porque pues nosotros estamos desplazados viviendo en un refugio que había en la 17 con Caracas, ahí esos edificios viejos, ahí habían como refugios donde metían a los habitantes de calle y a las personas que llegaban desplazadas. En esa época estuvo la ola paramilitar muy fuerte y fueron desplazadas muchas personas a Bogotá. Sí, esto fue antes de que ocurriera, digamos, la migración venezolana. La primera migración que viene a Bogotá es la de los desplazados. Yo vengo en esa ola migratoria. A partir de ese momento, ¿qué empieza a pasar en tu vida? ¿Continúas después de esa primer ofrecimiento en la calle? ¿Viste ahí una, entre comillas, oportunidad para llevar el alimento a tus hijos? ¿Y cuánto tiempo duras en ese mundo? Primero entro al sistema humanitario, o sea, en esa época era acción social, de pedir ayudas, de pedirle ayuda al Estado, por favor ayúdenos, somos desplazados, fuimos reconocidos del desplazamiento forzado, pero digamos nos daban un bulto de arroz y unas alberjas duras, era muy difícil, también estaba pues Sardina, muy joven, con ese bebé, con otra niña de 3 añitos. Mis papás tuvieron que salir a la semana que yo me vine porque ellos los amenazaron buscándome a mí. Entonces ellos también llegaron desplazados, perdieron su zapatería. Mis papás siempre se han dedicado a la zapatería. Y yo salía como a vender un par de sandalias y les decía a ellos mentiras. Mis papás, por ejemplo, esto ellos nunca lo han podido entender porque yo salía a vender zapatos, a vender 2, 3 sandalias que ellos tenían.
y yo volvía con plata. Entonces, muchas veces vendía las sandalias, pero también vendía otras cosas, porque en definitiva era. Pero para poder soportar eso, pues también me empecé a inmiscuir en el mundo de la rumba, llegaba muy tarde a la casa, empecé a tener esas dificultades con mi familia, con mi papá, porque mi papá y mi mamá me decían, mi hija, nos da miedo que usted en la calle por la noche, que le pase algo. Entonces fueron momentos muy duros donde de verdad que esa Bogotá me enseñó lo ruda y lo dura que puede ser. O sea, yo la verdad vengo a Bogotá, pero no soy capaz nuevamente de vivir en Bogotá, es como que no, es muy duro para mí. Y antes de empezar, estábamos hablando del tema del proxeneta. Tú nos contabas que en esa época fue tu pareja del momento. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo fue esa historia con él? Lo que pasa es que muchas veces se piensa que los explotadores o los proxenetas o los son el diablo, pues, que tiene una super red. Sí hay redes, sí hay grupos armados que tienen la de personas, pero no es la gran mayoría. La inmensa mayoría de mujeres son explotadas por quien funge como su pareja, quien se puede decir que es su marido. Entonces yo conozco a otra persona que también había llegado de otra región del país, acá en Bogotá, y efectivamente con él empiezo una relación de convivencia, pero realmente fue una relación de explotada a explotador, donde él no solamente me infligió mucho dolor, sino también muchos, donde infligió abusos a mis hijos, golpes, donde realmente la mujer que soy yo hoy, que puedo hablar de esa forma, yo no era. Yo le cuento a la gente hoy, o a las sobrevivientes que van a la fundación, que a mí literal me temblaba la mandíbula cuando yo me iba a dirigir a él. Yo le tenía muchísimo miedo y tuve que para darle de comer, para que él se vistiera, para que él tuviera plata para salir con otras mujeres. Entonces, efectivamente, ese es el explotador, el que mi familia conoció como ese marido que ella consiguió en Bogotá, el que mis amigas no querían porque ellas sí entendían lo que él estaba haciéndome, el que me aisló totalmente del mundo, pues me llevó a vivir pues a Altos de Cazuca, en precariedad, yo tener que salir al centro a buscar, si no llegas con plata, pues no hay nada acá. Es de verdad la historia de muchas mujeres también. ¿Y en qué momento, cuéntanos, cómo llega a pintarse ese príncipe azul, de pronto encantador, o de pronto como salvador? Cuéntanos un poco él cómo llega a tu vida y cómo hace para convencerte de acceder precisamente a la prostitución. Es que estas personas pueden tener una vida social activa, incluso participar en movimientos sociales, en organizaciones de derechos humanos. O sea, realmente es bastante complejo. Yo he venido estudiando eso y se repite mucho con muchas chicas donde la pareja es súper sociable, hace parte incluso de círculos sociales importantes, pero realmente es el explotador. Uno piensa psicológicamente, o lo puedo decir que soy psicóloga, puedo decir que se crean unas dependencias emocionales a través de las carencias y a través de lo que ocurre en la guerra, ¿no? O sea, el desplazamiento, a las personas que sufren desplazamiento se les producen unos traumas tremendos. Entonces uno llega, no hay atención. En esa época había un político que decía que nosotros éramos migrantes, que no éramos desplazados, nos negaban en todo momento nuestros derechos. Entonces uno se refugia en ese primer, digamos, abrazo que uno cree de cariño, ¿no? Y ahí fueron 11 años de mi vida, que cuando yo desperté dije, miércoles, estoy vieja, ¿qué pasó? Mis hijos están en problemas, son diferentes, no son los niños que deberían ser. Y ya como psicóloga, que esto es muy interesante tenerte ya, digamos que profesional, que eso es admirable. Ahora que lo ves desde afuera, ¿cómo es ese perfil psicológico del victimario ahí, porque se supone, o bueno, en los casos que nosotros hemos visto de violencia hacia la mujer, en la mayoría de casos sufre ese tema de celos, es el primer como pilar que las mujeres nos dicen, no, es que él no quería que yo estuviera con nadie, roja, sí. Él no quería que yo estuviera con nadie, él no quería que yo hablara con nadie. Entonces, ¿cómo funge ahí este tipo que es tu pareja, pero también te incita a que vayas a acostarte con otras personas? ¿Psicológicamente has podido como analizar algo? Sí, mira, yo lo he conversado incluso con mi actual esposo. Yo me casé, ya voy a cumplir 3 años de casada con un hombre pues que es mi amigo, mi compañero, y yo le comento a él, por ejemplo, la diferencia, ¿no? Los roles eran totalmente de absorción total.
O sea, este perfil de este personaje es que absorbe tus datos, tu nombre, tu construcción, eso se le ve feo, mire, se le ve, o si él necesitaba que yo muestre más las, o si me entiendes, o sus hijos, o usted es una desplazada, usted es negra, usted es fea, o sea, empieza, o después hacerse creer que es el único que puede amarte con lo que tú haces, ¿sí? Te hace sentir que él te permite y que aparte se lucra de ello, entonces es para él no. Yo soy el único que te puede... ¿Quién te va a recibir así? ¿Quién te va a recibir con esas condiciones que tú tienes? ¿Sí? Entonces ese es el dominar todo en una mujer psicológicamente. A mí me preguntaban el nombre de una entidad de salud y por eso yo siempre recomiendo cuando asesoro, voy a estar haciendo cuñitas para la gente que trabaja en entidades. No entrevisten a las mujeres con estos personajes al lado, ¿cierto? Porque yo iba y, ¿cómo te llamas? Me cambió el nombre, pongamos María, y después en la cédula, y ya sabían que él me estaba cambiando el nombre. Número de cédula, lo respondía era él, no me dejaba responder. Número de teléfono, daba el número de él. Cuando yo me deshice de esa persona que tuve que pagarle un dinero por mi libertad, un dinero que yo hice un préstamo bancario que lo terminé de pagar en pandemia, yo le tuve que, esa persona yo tuve que ir con un abogado, pues, para que él viera que habían otros hombres, porque aparte son recobardes, frente a otros hombres son súper cobardes, también parte del perfil. Yo fui con un abogado y el abogado le dijo, entréguele la línea telefónica, porque también estaba a nombre de él, mi línea telefónica. ¿Sí ves? Entonces tuvo que firmar un poder, pues, para que a mí, la empresa de teléfonos me diera ese teléfono a mí, porque era mi teléfono, pero estaba a nombre de él. ¿Sí ves? Y era el que incluso hacía que los niños le dijeran papá. Era una cosa muy, muy impactante. Yo he tenido que hablar esto con otras sobrevivientes y ellas encuentran unos similares en sus historias también. Hace un momento nos contabas pues que llegó a ti un despertar, ¿sí? Que estuviste casi 10 años viviendo de pronto una vida en piloto automático. Cuéntanos un poco cómo es ese mundo, cómo es obligarse o cómo es de pronto cegarse, creo que es la palabra correcta, por esta persona. Yo escribí un texto y puse el letargo. O sea, hay años de esa época. Si tú me preguntas tu cumpleaños del 2007, yo no lo recuerdo. Tu cumpleaños del 2009, yo no lo recuerdo. Los cumpleaños de los niños, yo no lo recuerdo. O sea, hay muchas cosas de esos años que yo no los recuerdo. ¿Sí? Mi metabolismo empezó a cambiar porque yo ya no quería, yo he sufrido mucho de acoso en la calle, ¿sí? No sé si por ser negra, por mis crespos, por lo que sea. Entonces yo me cansaba ya del tema de acostarme con un tipo para llevar comida o para que me brindara de comer. Muchas veces era solo porque te brindaba y te daba algo. Entonces yo me empecé a engordar, ¿sí? A engordar y llegué a pesar como 150 kilos. Y hay gente que pone aún en internet esas fotos para burlarse de mí y eso a mí no me avergüenza, a mí eso me hace sentir orgullosa. ¿Por qué? Porque yo tuve que afrontar diferentes problemas de salud y yo empecé a no bañarme ni nada para que los tipos no se me acercaran y más se acercaban los tipos. Así gorda, más querían conmigo. Entonces yo empecé a aislarme del mundo, tenía hasta piojos. Así yo lo cuento para que la gente vea eso en una mujer y no empiece a criticar. Porque a veces las mismas mujeres son las que critican eso. Y un día me fui a subir a un bus. Y cuando yo me subo a un bus, tengo una chancla de una y otra de otra. En ese momento yo miro hacia abajo y ahí tengo algo que es, hago clic. ¿Sí? Y entonces ahí yo doy una charla de eso. Las mujeres dicen, uy, yo hice clic. Yo hice clic, me bajé del bus. Empecé a ver borroso y yo dije, algo me está pasando, yo estoy mal, yo tengo que buscar ayuda. Me fui a la unidad para las víctimas y ahí sí me enorgullezco de decir nombres, porque encontré una mujer que para mí es una de las psicólogas que más le ha aportado a este país, que se llama Lina, la doctora Lina Rondón, que ha trabajado en muchas entidades por las víctimas del conflicto. Yo la conocí a ella y ella delega a alguien de su equipo con una estrategia que ella creó para atender víctimas y esa muchacha se va a buscarme a mí a Cazuca. Hoy ella es colega mía y somos amigas y se llama Sandra. O sea, mire que ella me atendió, se fue para Cazuca y él me dijo, no es que va a empezar a recibir esas viejas acá el gobierno que vienen a chismosear qué es lo que tenemos o no para subirnos el CISBEN. Y se fue.
La muchacha tocaba y yo mandaba a los niños, no le abran. La primera vez que fue le robaron el teléfono en Cazuca, porque yo no le abrí la puerta del rancho donde yo vivía. Sandra volvió a ir. Sandra hubiera podido no ir. Yo se lo digo a ella. Yo le digo, hermana, yo como psicóloga quiero tener la fuerza que usted tuvo. Y ella me empieza a hacer ese proceso a mí. Yo empiezo a hacer un proceso. A mí se me han caído hasta las cejas. ¿Pero en qué momento decides abrirle? Es la segunda vez. ¿Qué fue? Yo le abrí, ella, porque llevaba refrigerios. La verdad. ¿De verdad? En serio, sí, mira, sí. Mucho de lo que yo aprendí, yo fui a talleres por los refrigerios con mis hijos, porque yo ya no quería. Y eso te Entonces iba a decir, yo me iba a un taller y estaba en el taller y mis hijos por allá en la mesa de los refrigerios ya tenían una bolsita con refrigerios. Ellos se acuerdan y se ríen. Y me dicen, mamá, estamos tan mamados de los eventos, ellos ya no quieren nada de esto. Ellos no quieren nada. Y entonces yo les digo, bueno, esa fue la formación que les tocó. Yo te interrumpí. No, te iba a decir que en esa situación, y aunque nos da risa, uno sabe que en esa situación hasta un refrigerio te mueve, porque la situación es muy precaria en esos momentos. Mis talleres no son sin refrigerio, sin almuerzo. Increíble, claro. Pero, ¿cómo enfrentas a ese problema? ¿Cómo le dices, ya no más, me retiro, no quiero? ¿Qué pasó eso ahí? Tuvo que pasar muchos años, mujer. Muchos. O sea, yo ahora cuando a una chica le ayudamos, le damos para el alquiler y vuelve otra vez, todo el mundo se enoja en la fundación. Y la única que no se enoja soy yo. Yo digo, me pasó a mí. O sea, un día agarró un con ACPM y me puso acá que me la iba a poner delante de los niños. Delante de mis hijos. Imagínense la cantidad de traumas que tienen esos niños, que ya son adultos. Mis hijos ya son adultos. Entonces, y yo volvía con esa persona. Tiene que pasar mucho tiempo, tuvo que pasar amigas, tuvo que pasar, ¿saben qué pasó por mi vida? El feminismo. Empezar a encontrar libros, empezar a encontrar mujeres, empezar a leer mujeres, empezar a escuchar a otras mujeres, ver mujeres en la política, ver una Pía Córdoba, ver lo que fuera en todo eso. Ahí eso es lo que a mí si no hay procesos psicológicos, si no hay empoderamiento político, no se puede. O sea, la verdad es que yo volví, o sea, yo una vez llamé a la policía y se lo llevaron y yo fui a sacarlo de la cárcel. Tú misma fuiste, yo misma lo fui, rescataste. que yo había inventado todo, que por favor, y los policías lo miran a uno y así. Y ellos ya, cuando usted dice, mira, es que es violencia, dice, pero es que hay veces, sí, es verdad, pero es un círculo de violencia, es un montón de trauma que hay en tu mente, hay golpes en tu cabeza, ¿sí? Hay dolor, hay abandono. Entonces, esa persona, pues imagínate, todos esos años, trastea para un lado, para el otro, hasta que voy a parar yo por allá al suroccidente del país. Y ahí es donde ya yo empiezo a ser líder de otras mujeres. Desde acá, yo desde Bogotá empecé, a mí me gustaba mucho el trabajo social. Entonces me unía con otras mujeres, fundamos una organización que, pues, más que no era una ONG, como muchos dicen, tenía una ONG, no, era una organización de víctimas, ¿cierto? Que se llamaba la Corporación Anefran. La fundamos para poder ir a pelear por nuestros derechos. Entonces yo sin saber hacía derechos de peticiones con errores de ortografía. Yo a veces miro esos escritos y yo digo, ay, Dios mío, qué vergüenza. Tengo correos donde yo le escribía a una trabajadora social, ayúdeme porque no quiero salir más a la calle, ayúdeme. Yo tengo esos correos y cuando por ahí me las doy de pava, que uno a veces se le sube el ego, ¿sí o no? Sí, claro. Entonces yo leo eso para acordarme de dónde yo tuve que salir. Porque uno a veces también tiene que hacerse terapia a uno mismo y es entender la vulnerabilidad que tenemos. No, te iba a decir que te me adelantaste, te fuiste ya al florecer, estamos te me adelantaste. Perdón, en la historia, como pero Gao, va y viene en la escritura. Pero así vuelves. Sí, pero está muy interesante lo que nos cuentas porque de pronto muchas mujeres están viviendo esto ahorita, en este momento, o tienen a su propia al lado, y ya más adelante quiero que desarrollemos eso, pero por ahora me parece muy interesante tocar el tema de, hace un momento nos contabas que tuviste que darle plata a esa persona para que te diera tu libertad. ¿Cómo se dio eso? ¿Hubo una negociación? ¿Qué pasó? ¿Te pidió plata? El cuento. Sí. ¿Cómo fue eso? Miren, yo empecé a conocer muchas mujeres, pero también hombres, ¿sí? Y hombres que no te puedo creer, Claudia, tú eres una mujer joven, es muy inteligente. Ellos me decían, estudia. Entonces yo empecé a estudiar. Entré al SENA y estudié producción multimedia.
Entonces, cuando yo me empiezo a graduar, cuando yo me gradúo, empiezo a trabajar, empiezo a escribir, veo que soy buena escribiendo, incluso trabajo en un portal de paz, bueno, hago prácticas en un medio de comunicación, entonces yo ya me empiezo a sentir más poderosa. O sea, la educación me empezó a cambiar la vida. Entonces, había hombres que me decían, no, Claudia, usted no se puede dejar de ese hombre, usted no se puede dejar. Entonces, me hice unos amigos y ellos me dijeron, hay un abogado, ¿usted por qué no habla con un abogado? Yo no quiero demandas, no, él me mata, no sé qué. Entonces dijo, no, él es civil, él arregla todo con plata, Claudia. Vaya, hablé con él, yo hablé con ese abogado, somos amigos también. Toda la gente que pasa por mi vida queda amigo. Entonces, él me dijo, vamos a tener una plata en efectivo. Lo vamos a citar, que usted quiere hacer una conciliación. La conciliación él va a tener que ir prácticamente obligado. Y usted le pone la plata. Mejor dicho, es que no ponerle la plata a ese hombre, agarró la plata, tenía otra señora para hacerle lo mismo. O sea, ¿y tú ya no vivías con él? Ni No, con nosotros tus primero hijos? lo sacamos de la casa con los niños, porque él en la casa me puso un gancho, allá está todavía, que supuestamente era para poner una bolsa de boxeo donde iba a entrenar. Entonces, el día que se fue, le dijo a los niños, su mamá se va a ahí. Entonces yo dije, no, yo no me puedo, perdón, no puedo decir, no, yo no me puedo asociar por mis hijos, no, ni por mí, yo soy una mujer valiosa. Entonces, nada, este abogado, hay que ir a la justicia, también hay que buscar mujeres abogadas, hombres abogados, hay que asesorarse. Entonces sí, él lo sentó y le dijo, mire, Claudia quiere, ustedes tuvieron una sociedad conyugal, sí, pero yo la hice a ella, no sé qué, porque yo ya estaba creciendo, o sea, ya la gente me conocía, yo ya ayudaba a mujeres, ¿sí? Estaba ayudando a unas mujeres que estaban esclavizadas en el Bronx, ayudé a mamás a buscar niñas, bueno, me gustaba lo social. Yo la hice, mire, y ahora ¿cómo así? Que ya no me quiere, no sé qué. Entonces, mire, ahí este dinero, usted le firma a ella y usted no la vuelve a buscar nunca más. Si Claudia está en un restaurante y usted llegó, usted se va. Esa es la condición. Cuando el tipo vio la plata en efectivo, la cogió. Esa plata fue un préstamo. Yo me hice amiga de la gerente en Popayán de ese banco. Le conté mi historia, le conté donde yo estaba trabajando, mis ingresos. Yo era buena paga, ya había pagado una tarjeta, entonces había empezado a tener ya una experiencia crediticia y ella me prestó la plata. Con esa plata el abogado y yo arreglamos la situación, él nos firmó un recibo, se fue de mi vida hasta el sol de hoy, no lo he vuelto a ver. Claudia, acá hay algo que me parece muy bonito y es en qué momento da ese giro la vida que dejas la prostitución y comienzas a estudiar. Cuéntanos un poco de Yo eso. conocí una mujer que ella tampoco le gusta que yo la nombre, ni la va a nombrar, pero ella ya está en muchos escritos y todo eso, es una mujer cartagenera, yo la conozco a ella por redes, porque yo uso un seudónimo cuando nació la red social Hoy X, que antes era Twitter. Yo soy vieja guardia, yo soy de Twitter cuando ahí todo era monte. Entonces yo escribía con un seudónimo sobre la violencia sexual, sobre los desplazados, yo le escribía al presidente, o sea, yo estaba gritando que necesitaba mi libertad. Y a través de esa red social a mí me contactaban y ella me contactó. Entonces yo quiero saber si tú eres real. Entonces nos vimos, ella un día estaba por Bogotá, nos conocimos y ella me dijo, ¿usted cuánto necesita para no volver allá? Yo le dije, tanto. Dijo, listo, yo le pago, pero se tiene que poner a estudiar. Y el horario conmigo empieza a las 6 de la mañana. Y yo, no me voy a parar. Me tocaría pararme a las... Yo no me paraba ni a hacer el desayuno a mis hijos. Ellos se paraban solitos para irse para la escuela, iban piojosos, sucios. O sea, eso era un descuido total. Y ahí me tocó. Ella me llamaba a las 5:50, ¿ya estás lista? Porque ella me dio un computadorcito. Vas a trabajar porque tú vas a estudiar, porque tú eres buena en esto. Vas a estudiar, ¿qué te gusta? Producción multimedia, empecé a estudiar. Y ella me pagó un sueldo. La primera vez que yo ni sabía cómo comprar un mercado y hacer todas esas cosas. Entonces, tenía tantos nervios de gastar la plata que los niños me decían, cómprate algo, mamá, para ti, cómpratelo. ¿Y ahí cuántos años tenías? Pues yo soy del 80, yo tengo hoy 44 años, entonces eso fue como en el 2013. Mi historia es muy reciente realmente, eso fue como en el 2013, ya tenía más de 30 años. Ya empecé a tener problemas de salud. Yo en este proceso adquiero el PAP, el papiloma humano, y tenía el problema metabólico, pero ya he empezado a reducir de peso, empezado a perder peso. Soy hipertensa, entonces empiezo a tener problemas de salud también.
adquiridos en todo ese proceso, ¿no? Sin contar pues el trastorno depresivo recurrente, la ansiedad y el trastorno de farmacodependencia por sustancias y por alcohol, especialmente por alcohol. Entonces, empezar a dejar todas esas cosas, a responderle a una señora que era para mí cansona, yo me enojaba con ella. Yo por eso ahora entiendo cuando las chicas se ponen bravas con la psicóloga, la trabajadora social conmigo, porque nosotras les exigimos, ¿sí? Bueno, usted ya hizo, mire, tiene que ir a tal evento, mire que no sé qué. Y ese giro, ¿cómo se lo tomó esa persona que vivía contigo? No le gustaba para nada, odiaba a esta mujer. Y no, o sea, fue muy duro. Fueron 2 mujeres que me ayudaron a mí, una de acá de Bogotá y la cartagenera. De hecho, ante todas las dificultades que he tenido desde ese momento hasta aquí, ellas siguen estando conmigo, siguen siendo mis amigas leales. Entonces ellas me daban para el arriendo, me ayudaban, y siempre, por ejemplo, mi amiga que fue concejal acá en Bogotá, ella me invitaba a almorzar, y ella le decía, él se queda afuera. Él no entra contigo al restaurante. Entonces fue importante para mí cómo ellas me resguardaban a mí. O sea, ellas me cuidaron muchísimo, me cuidaron mucho. Y después de esos encuentros, como dicen, la ropa sucia se lava en casa, llegabas a casa y ¿qué recibías de parte de...? No, las peleas, los golpes, pero yo después ya me empecé a empoderar, ¿cierto? Ya empecé, pues para poder adelgazar me tocó empezar a hacer deporte y yo me considero una mujer muy fuerte. Yo soy muy fuerte. No, aprendí a pelear. Yo le partí una costilla una vez con un palo. Yo empecé a no dejarme. Entonces ahí es donde ellos hacen la violencia vicaria, ¿no? Ya contra mis hijos, porque ya sabía que ellos eran indefensos. Entonces es como que eso es que se arriesga uno a mucha violencia, ¿verdad? Que, yo no sé, ahorita estoy contándoles porque de verdad siento que hay gente que necesita esta historia para salir adelante, pero a mí aún no me gusta ni acordarme de eso. Es de verdad muy, muy, muy jodido, hermano. Precisamente eso te iba a preguntar cuando empezamos. Nos contabas ahorita que has sido como muy reacia en el tema de las entrevistas, hay un par por allí. ¿Por qué casi no hablas en público y por qué decidiste hoy hablar? Yo pienso que ahorita hay muchas sobrevivientes que también tienen historias y que las quieren contar, ¿sí? Pero es porque cada vez que yo cuento ahí, digamos... se derraman muchas cosas, sustancias, ya como psicóloga lo sé, ¿no? En el cerebro, hay adrenalina y yo quedaba devastada. O sea, incluso hay un tipo de terapia donde tenía que ir al pasado, a esos momentos traumáticos que estuvieron en mi vida, y yo soy muy reacia a eso. Eso primero. Y segundo, porque siempre quiero que me vean como la líder, como... miércoles, esta vieja pudo superar todo, no, pobrecita. Yo le debo mucho a muchas mujeres de mi vida y hombres también. Yo digo que las mujeres me dieron de calzones para arriba, pero en medio de todo tampoco le debo nada a nadie. ¿Sí ves? Es como eso. O sea, yo no le he robado nada a nadie. A mí nadie me puede decir, esta vieja me quedó debiendo plata, esta vieja me puso así, esta vieja me estafó. No. De hecho, cuando alguien tiene problemas conmigo, yo le digo, bueno, dígame qué le hice yo malo a usted para yo rectificar, porque es una mujer que si ha tenido que pedir perdón, yo pido perdón. Entonces, quizás por eso, ¿sí? Yo estuve en varios programas, pero fue como muy cuidados. Este también fue como muy cuidado, muy charlado primero con ustedes, y es como que, mire, les voy a entregar un tesoro que fue esta historia, ¿sí? Esta historia que la tiene la Cruz Roja, que la tiene la Alcaldía de Bogotá, que la tiene la Unidad de Víctimas, que la tiene el sistema de salud, que le ha tocado al Estado atenderme como sobreviviente de esos flagelos y atender mis condiciones de salud en el marco de esos flagelos. Es muy interesante, pues, que nos hayas dado la oportunidad también de escucharte, porque pues en lo que habíamos podido ver habían muy pocos detalles de todo lo que has vivido, y precisamente ahora sí vamos a esta parte del renacer. ¿Cómo empiezas a crear una fundación para ayudar más mujeres, para sacarlas de la prostitución, para brindarles oportunidad y también para ser insistente y lograr pues que salgan de ese mundo? Bueno, mira, en esa época empezaron los diálogos de paz. Yo con ese personaje me había ido del país porque, bueno, el tema de los desplazados estaba muy complicado, se recibían amenazas, bueno, eso fue tremendo. En ese tiempo de las víctimas del conflicto se asesinaron 180 líderes de víctimas. Entonces yo con ese personaje
me fui a otro país, al sur de América, Dios mío, eso fue tremendo. Entonces yo vuelvo a Colombia ya súper enferma, ya tenía distrofia septal, el corazón malo, no, mejor dicho, estaba como un carrito viejo. Usted mira fotos mías, yo demostraba 60 años. Bueno, vuelvo a Colombia, ¿cierto? Y siempre esas mujeres ayudándome, y ellas no me decían, otra vez caíste, no, sino otra vez vas a empezar, otra vez empezar. Y yo empiezo a apoyar todo lo que tiene que ver con el proceso de paz. Ahí se crea la ley de víctimas, porque pues yo soy víctima reconocida dentro de 2 procesos, dentro de la unidad para las víctimas y también dentro del proceso de justicia y paz. Ahí es donde se produce el pedido de perdón del paramilitar hacia mí, ¿cierto? Entonces, al estar reconocida y todo eso, yo empiezo a ver liderazgos, mujeres líderes, me empieza a gustar, quiero hacer cosas, y creamos esa organización de víctimas, pero no, eso era, cometí muchos errores, porque la gente piensa que ya tú vas a hacer plata con una organización, y eso no es así. El que quiera hacer plata en lo social está equivocado, ¿sí? Eso no, la plata está en otros lados, yo creo. Entonces esa organización era para las víctimas, para vernos como víctimas. Y un día yo dije, no, pero ya soy mamá y que me vean como víctima, yo quiero ser sobreviviente, yo quiero recuperar a mis hijos, yo quiero recuperar a mis padres, mi relación con mis hermanos. Yo no me puedo parar en público a hablarle a la gente si yo en mi casa mato a mis hijos. Yo no puedo hablarle a la gente si yo tengo un marido. Yo no puedo hablar de derechos humanos si yo no ayudo a mis padres. Entonces empecé a organizarme. Este personaje va a sacar un poco de celulares a mi nombre, pagando. Fui a hablar a las empresas, venga, ¿cuánto me deja? Me descontaban. Y mi data crédito lo empecé a superar. Yo dije, yo tengo que ser ejemplo en todo, porque todo lo del pobre es robado. De donde yo vengo, la gente que conoce mi pasado o que conocía mi pasado decía, no, por entonces no confiar en esta persona. Pero hoy ver que una organización internacional de Canadá, de Europa, de Estados Unidos me confía recursos, ¿cierto? Empresas me premian, entonces yo digo, así era por donde tenía que ir. Lo correcto es eso. Por ejemplo, en mi fundación el día 30 todo el mundo está pago. Todo el mundo está pago. Nadie puede decir, no me deben sueldos, ¿sí ven? Y así las deudas. Uno tiene que cumplir. Entonces ahí fue donde, digamos, empezó ese despertar. Yo le debo mucho al movimiento de víctimas, al movimiento de desplazados, le debo mucho a ese movimiento social. Y ahí empiezas a hacer un recorrido por muchas partes del país a rescatar mujeres. ¿Qué es lo más duro o de qué anécdotas te acuerdas de decir, uy, yo hice esto por ir a rescatar a una chica? Digamos que todo eso que ha venido a mi vida es porque yo empecé a pensar en mí. A veces la gente dice, suena egoísta, pero es así. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Yo empecé a amarme, a luchar por mí, a cuidarme, a no dejarme engordar, a comer bien, a cuidar mi presión arterial, a tomarme mi pastilla, a ir al psiquiatra, a ir al psicólogo. No, eso yo termino con unos papeles así del médico. Y las sobrevivientes es eso. Entonces empiezan a llegar los casos emblemáticos a mi vida. El Bronx, casos de feminicidios, por ejemplo, acá en Bogotá, en el centro de Bogotá, el caso de Gracie, una chica que vino de Medellín, que fue explotada, y en la explotación los criminales te van pasando, como hagan de cuenta, playa alta, playa media, playa baja, ¿sí? Entonces empiezas en playa alta porque estás bien bonita, estás dispuesta a todo, después te vas mamando, entonces le tienen que dar droga, ya la chica está más adicta, entonces la van bajando. Esta chica ya empezó a morder los clientes, que yo no les digo clientes, sino ya empieza a no querer estar más en prostitución, porque estar en prostitución es horrible, y entonces la empiezan a golpear, y ella ya está fea, y pues fea, digamos, golpeada, no sirve para la... O sea, por eso esa foto que ponen de la víctima de trata amarrada y golpeada no es. La víctima de trata está bien bonita. Entonces a ella la pasan ya al Patio Bonito, que es Playa Baja de la aquí en Bogotá, y literal la a patadas. Llaman mujeres en... Me llama su hermana, me busca por redes sociales, yo le doy mi teléfono, me llama y me dice, la acaban de matar a mi hermana, está en una fosa común, pero me dicen que ella dejó un niño, que ella entregó un niño con una persona que iba muy bien vestido y lo entregó en bienestar familiar. Y fuimos y efectivamente todo ese caso está documentado. Este niño ahora está fuera del país con su tía y efectivamente
con ella recuperamos ese niño, que fue una lucha tenaz, porque ya estaba en adoptabilidad. Entonces, esas historias son las que yo me encuentro todos los días. A Gracie la tuve que conocer después de... ¿cierto? Pero también he conocido mujeres, por ejemplo, como Adriana, como la llamó la Corte Constitucional, que es una mujer argentina que tiene una discapacidad cognitiva. Y claro, una mujer que sonríe todo el tiempo, que está... pues no, es que ella quiere, mírela cómo le gusta la... Pero cuando tú le haces un análisis psicosocial, te das cuenta que tiene un retraso mental leve. Y esta mujer es explotada. Y dura 8 años sin poder ir ni a un ginecólogo en este país, porque este país le negó un permiso siquiera para ir a un médico. Le pedimos al Estado colombiano el asilo para ella, el refugio. No. Es víctima de trata, mire todo lo que ha sufrido. No. Listo, pusimos una tutela. La ganamos. En segunda instancia, la perdimos. Llegó a la Corte y la escogió la Corte Constitucional. ¿Qué le tocó al ministro, al excanciller? Firmarle a ella. Hoy tiene su pasaporte. Feliz con su cédula de extranjería, está aprendiendo a coser con su discapacidad cognitiva. Ya tienes toda la experiencia detrás de esto y ya entiendes muy bien cómo funciona. También hagamos una ABC para que la gente comprenda muy bien estos fenómenos, ¿no? Que es diferente la explotación, la trata de personas. Contémosle un poco a la gente de ese ABC cómo funciona también. Bueno, ustedes saben que siempre las feministas han estado denunciando un sistema que es el patriarcado, ¿no? Siempre se habla del patriarcado, el patriarcado. Asimismo, como al lado de ese sistema del patriarcado y al lado del sistema económico también está la producción. La producción es un sistema, es un mercado. La producción no es, ay, la muchacha se quiere parar en una esquina, no, es un mercado que no se llena por sí solo. ¿Por qué? Porque en esta sala, ninguna de las que estamos aquí quiere ser... Ninguna quiere irse a acostar con un borracho, escalzurriado, feo, maloliente, ¿cierto? Ellas les dicen los chorroemugres, ¿cierto? Porque son los más frustrados, los que van allá a la... Entonces, como eso no se llena fácilmente, ese sistema llamado prostitución, ese mercado, necesita de la... para poderlo llenar, necesita de los conflictos armados, necesita de las crisis económicas. ¿Cuándo hace 20 años veíamos una venezolana? Jamás, jamás. Ahora era un país próspero. Cuando hay prosperidad, las mujeres no tienen que... Apenas empobrecieron ese país, las venezolanas, las migrantes hermanas mías, que las amo, ¿qué les tocó? Hasta médicas en la... Entonces, miren cómo funciona el sistema. ¿Cuál es, digamos, lo que arroja a las personas a la... Y hablo de personas porque también hay mujeres y personas trans y personas LGBTI que están en la... ¿Qué las lanza? Ese abuso infantil no atendido, ¿sí? El 60% de las mujeres que yo he atendido sufrieron un abuso infantil de su papá, de su tío, de su abuelo o de su padrastro. Papás biológicos. Entonces, eso produce en ellas una hiper... Muchas se van de la casa. Entonces, ellas dicen, si me lo hacía mi papá de gratis, ¿por qué no se lo voy a dar a alguien que me da 100,000 pesos? ¿Sí? La hiper que hay en las redes sociales, la hiperacción que hay de la mujer colombiana. No, es que si tú no tienes los labios así, no te quieren. Entonces las chicas hacen de todo por la aprobación masculina, ¿cierto? La incapacidad del Estado de ofrecer oportunidades a las mujeres. Ya ven lo difícil que es hacer política en este país. Cómo a las mujeres en la política, sean de derecha o sean de izquierda, a todas las atacan, que por feas, que por viejas, que por gordas, que por flacas, por todo las atacan. Hacer política en este país es difícil, entonces la falta de oportunidad es lo que hace que vayan allá. Pero si creamos niñas fuertes, niñas que no sepan que ellas pueden amar a un hombre, pero no necesitan de un hombre, mujeres que tengan oportunidades de trabajo, mujeres que tengan oportunidades de estudio. ¿A mí qué me salvó? La educación. La educación formal. Primero estudié producción multimedia, soy tecnóloga, luego estudio psicología en la Universidad Unitec, graduada como psicóloga, y todo lo demás que pude aprender en el camino. Claudia, pero si habláramos de una ABC, obviamente guardando las distancias increíbles que hay, pero como para que la gente que esté en riesgo en estos momentos pueda entender cómo es el método de captación, digámoslo también para el, como tú lo dices, para el también, digamos, pueda entender el trasfondo, porque el pueblo se sienta, toma o va por la calle, la ve, pero no, lo que tú decías, no saben que son desplazadas, no preguntan si han sido, no preguntan por qué están allí.
¿podrías ilustrar cómo es el ABC, cómo es el método de captación, cómo termina una niña en un bar o parada en una calle o una mujer? Mire, yo soy abolicionista y usted acaba de dar toda la tesis abolicionista. Es el responsable de todo, de que todo eso pase, porque es el que compra, el que no sabe que esa mujer tiene a su mamá con cáncer en el otro país, que esa niña que esa mujer aún le está saliendo leche en las... Ese es el responsable. Entonces, el ABC es sencillo. La prostitución y la trata y la explotación sexual le va a brindar un mundo en sueños a la persona o una oportunidad. Lo que pronto le negaron en el hogar, ya sea afecto, porque muchas de ellas terminan amando más al que ni a su propia familia. Esto funciona, haga de cuenta, como los clanes de pandillas, ¿sí? Saben que es como, somos tu familia, somos los únicos que te queremos, pero te puedo matar en cualquier momento si me traicionas. Es la misma dinámica. Entonces, en esta dinámica, los criminales, si la niña no tiene para comer, le dan para comer, ¿sí? Por ejemplo, en Medellín, en los restaurantes, se ve como los le gritan a los gringos, llévela a comer a un buen restaurante. Y se ven chicas muy chiquitas, en sandalitas, con sus vestiditos, con el hombre extranjero. Las chicas, yo he entrevistado dueños de personas en restaurantes y me dicen, las chicas piden 3, 4 platos, no hayan que pedir, porque dicen, pida todo lo que usted quiera. Entonces, claro, en su casa no hay ni arroz ni papa, pues su papá es un borracho que se toma la plata. Entonces, esas oportunidades que a usted le negaron es lo que te lo viene a dar la y el webcam. Entonces las chicas dicen, vea, yo aquí puedo vestirme, yo sí, pero te están expulsando. ¿De dónde? De la literatura, del comercio, de la industria. Ya no puedes soñar en ir al espacio, ya no vas a soñar en ser un astronauta, en ser una médica, sino que tienes que prepararte solamente para agradar a los hombres. Entonces la ABC es ese, mamitas, ¿qué le estamos negando nosotros a nuestros hijos en nuestra casa? Muchas veces priorizamos al hombre, la carne más grande para el hombre, ¿cierto? Y no estamos priorizando a los niños y las niñas. Los niños y las niñas deben ir a la escuela. Los niños y las niñas están para ser felices. El trabajo infantil también es otro de las alertas. Los niños que tienen que empezar a trabajar a corta edad son súper proclives de las personas y son a las que los tratantes más les echan el ojo. ¿Sí? Entonces eso de que venga, hagamos niños fuertes, que salgan con sus papás a vender. No, los niños deben ir a centros culturales, deben hacer cursos de natación, deben aprender a bailar, a cantar, bueno, tantas cosas que pueden hacer. De verdad, es todo eso que se les negó. Entonces, si en el conflicto les negaron cosas, pues imagínate, a mí un hombre me daba de comer, pues yo ya lo amo, pues, mejor dicho. Ese tipo me daba golpes, pero al rato me daba una flor, entonces yo ya me sentía pues que era mi papá Dios. Entonces es eso se convierten en dioses realmente de las víctimas y es muy difícil para ellas salirse de las redes de trabajo. Las endeudan también. Muchas de estas niñas, muchachas están endeudadas. Se hacen cargo de un montón de familiares. Yo les contaba al principio, fuera de cámaras. Se hacen cargo de la mamá, del mozo de la mamá, de la hermana, del hermano drogadicto, el hermano que está preso. Es un hermanito preso, no se le niega a nadie. Todas tienen un hermano preso. ¿Sí ves? Entonces son situaciones sociales muy complejas. Por eso es que es un sistema. Y por eso digamos que las soluciones no son pañitos de agua tibia, sino de verdad soluciones de fondo, que es cuidar a la niñez y a la adolescencia para que esto se evite en la adultez. Para nosotros es muy importante tenerte acá porque hace mucho tiempo te habíamos escrito para saber de estos casos, que nos interesa mucho que se sigan sabiendo, que la sociedad sepa, que las mujeres, los hombres, que todo el mundo sepa cómo se da y cómo llega a la vida de las personas. Y el mundo es un pañuelo. Nos contabas que tú también conociste a Jenny Pinilla, que es una de las sobrevivientes de que también hicimos un capítulo con ella, pueden ir a verlo también en nuestro canal de YouTube, y es decirte, pues qué importante también es llevar esta labor de la manera en que lo haces, pero también qué difícil, porque me gustaría que nos contaras un poco sobre los recursos que se reciben o los recursos que puede llegar a dar el gobierno para pues las víctimas de todo este tipo de delitos. Sí, mira, el caso de Jenny es una mujer muy valiente. Ella fue criminalizada. De hecho, muchos profesores de derecho usan su caso como ejemplo, ¿sí? Porque de hecho la ley internacional de trata dice las víctimas de trata a veces son judicializadas dentro de los procesos penales.
no es la única. En Colombia hay 360 mujeres judicializadas que han sido víctimas de explotación sexual. Entonces son mujeres muy valientes que te motivan a seguir adelante. Les ha tocado solas, así como Jenny, hay muchas que a la única apoyo por ahí soy yo, y les digo, se montó en un avión fallando, mija, porque aquí no hay nada garantizado, y es así. Entonces el Estado colombiano no tiene un programa donde, digamos, una víctima de rescatada y sepa que aquí voy a ingresar, me van a hacer terapias cada tanto, me van a dar estos recursos para arriendo, por lo menos un tiempo de 1 año, como hacen otros países. España atiende 1 año y extensivo 3 a una víctima de trata. Colombia no, ¿sí? Entonces, ese programa de atención a víctimas de trata es muy deficiente. Solo brinda unas pequeñas ayudas a través de la cooperación internacional, o sea, ni siquiera con recursos de nosotros. El fondo de víctimas no funciona, no está funcionando en Colombia. Entonces, ¿qué pasa con estos recursos? Estos recursos vienen de USAID, de Estados Unidos, para una organización internacional, y esa organización les ayuda, por decir, te vamos a dar 2 meses de alquiler, 300.000 pesos. ¿Sí? De eso puede dar fe Jenny, porque ya también le dieron esa ayuda. Te damos 3 mercados en un supermercado. Te damos un kit para que arregles uñas o un carrito sanduchero, una cosa así. Estos recursos están suspendidos ahora. El gobierno de los Estados Unidos suspendió toda la cooperación internacional y sabemos que por el problema que hubo, pues eso está suspendido. Entonces, imagínense lo que pasa con las víctimas. No hay un proceso de reparación en Colombia donde se diga, mira, la víctima la repararon, como hay con las víctimas del conflicto, ¿no? Uh-huh. Ustedes saben que las víctimas del conflicto, nosotros los colombianos les damos una reparación simbólica. Esa plática viene de nuestros impuestos y de lo que le quitan a los delincuentes. Aquí no lo hay. ¿Cuál es la idea? Que se haga eso. No es cierto que las víctimas de trata les dan dinero, no es cierto que las organizaciones nos dan fondos. El gobierno, si yo le recibiera fondos al gobierno, no podría denunciar, no podría enfrentarme como lo hice en la Corte Constitucional ya 2 veces, no podría decirle en la cara a los políticos lo que están haciendo mal. Por eso mis cooperantes son ustedes, la gente que me ayuda. Ustedes, por ejemplo, se van a volver donantes de mi causa, y así la gente se vuelve donante y llegan donaciones que la gente pone de 200.000 pesos en su tarjeta todos los meses. Y hay gente de Estados Unidos que nos dona, y hay gente en Europa, y hay gente en Canadá que nos dona y nos auditan también. Yo hago hoy parte de una fundación que se llama la Fundación Empodérame, que todos los años tiene una auditoría internacional, ¿cierto?, de cada uno de los gastos que se realizan, ¿cierto? Y donde incluso mis ingresos son totalmente auditados, ¿sí? Entonces, a veces me reúno con amigos o con mis hermanos, que ambos están en el área de ingenierías. Entonces me dicen, bueno, vamos a mirar, yo ya tengo 2 casitas, ¿usted qué tiene? No, me caen ropa, champú para el pelo, este pelo que es carísimo. En esta lucha no he hecho plata. ¿Qué he hecho en esta lucha? Aprendizaje. Yo soy una mujer que se considera muy sabia, y eso me ha sabido defender de muchas cosas. Esta carrera, pude pagar mi carrera de psicología. Vivo bien de la causa, o sea, a mí me paga un sueldo la Fundación Empodérame, pero no, como persona natural, digamos que no me he enriquecido de esta causa. Pero sí has ganado enemigos. Cuéntanos un poco de eso. ¿Quiénes? También cargar con eso, ¿no? Claro. Sí, mira, hay 2 organizaciones internacionales que me han hecho estudios de seguridad y me han dado apoyos. O sea, no son gente como que tú vas y le metes un cuento, ¿no? Son gente que tienen expertos, que me han hecho estudios de seguridad, y ellos han dotado a la fundación y me han dotado a mí de medidas de autoprotección. El mismo Estado colombiano, en una resolución, dice que yo tengo riesgo extraordinario, que es un riesgo que no soy capaz de soportar por mí misma. Por eso pone hombres a mi disposición. Yo nunca voy a poner una foto de eso, es la primera vez que lo cuento. Yo hago parte del programa de protección en Colombia, pero entrar a ese programa de protección, entrarán los políticos, yo no tengo ningún político. Entrarán los que han estado en el Congreso, yo no estoy en el Congreso. Yo no tengo padrinos políticos, ¿sí? Yo igual le tiré a todos los presidentes. De ahí para abajo, desde que llegué desplazada hasta acá, a todos le he hablado igual en el tema de trata. O sea, mi tema es el tema de trata, mi obsesión es el tema de trata, y mis ganas de trabajar es por las mujeres. Sí he ganado enemigos, claro, porque es que si tú estás pisándole un callo a alguien, yo digo que si a ti te molesta esta causa es porque tú tienes rabo de paja.
Porque una cosa es que Claudia te caiga mal por soberbia, por engreía, por lo que sea. Pero otra cosa es que sendos ataques, mira, en un supuesto medio de comunicación, que es una cosa de bodegas, pusieron en Twitter que a mí me financia un partido político de España que se llama Vox. O sea, una cosa que no hay ni negros allá. O sea, yo creo que me cierran la puerta. Ojalá nos dieran plata para las víctimas Vox. ¿Cuánto se cobran los sueldos en Vox? Que yo viajaba por todo el mundo, que soy transfóbica, que tengo muchos amantes también, que me he robado dineros. Entonces, eso es fácil. Que contrato con el Estado. No, ya me han buscado en el SECO, ya me han investigado hasta la abuelita. No contrato con el Estado, ¿para qué? Para mantener esa independencia. En cambio, cuando he ayudado a los gobiernos a hacer las cosas, han salido bien. Como por ejemplo, en Cartagena, fui la jefe del grupo de y subimos las capturas en 900%. 900%. En un año que estuve con la secretaria de Interior de Cartagena, en el periodo pasado. Empezamos a que se reconociera una víctima cada 2 meses, a reconocer una víctima cada 4 días, a rescatar una víctima cada 4 días en Cartagena. Por un año las víctimas de trata dijeron, es lo mejor que me ha pasado. Yo nunca había, las víctimas a veces dicen, lo que me da el gobierno es peor que el pueblo, prefiero devolverme para el pueblo, porque en el pueblo al menos me dan comida, el gobierno no les da nada. Y esos están dentro del gobierno, están dentro de las fuerzas militares. Claro, un dueño de todo eso, pues dicen, no, esta negrita está jodiendo mucho, pongámosla aquí a desmoralizarla. Claro, porque de pronto ya, pues no pueden, o podrán, pero pues yo no me he dejado. Entonces, ¿qué prefieren hacer? Denigrarte, pagar a gente para que dé falsos testimonios contra mí, pero gracias a la vida, yo sigo invictus. Y aparte, pues de esos ataques que nos cuentas en redes y demás, ¿ha habido alguna vez un episodio donde te hayan hecho una... ya? Bueno, casi no me gusta hablar de eso. Ustedes tienen un ganchito para sacarle a uno las historias. Bueno, sí, en el 2018 pues sufrí, bueno, parecía que me fuesen a robar, pero realmente nadie se mete a robar con 2 escoltas. Me atacaron un par de chicos con las manos, fueron un en Popayán, eso salió en prensa, salió mi cara en prensa, bueno, fue horrible. Pero espera, Claudia, ¿cómo así? O sea, ¿tú estabas en tu casa? ¿Dónde estabas? Yo estaba en la fundación, iba saliendo de la fundación, pues yo tengo esquema de protección, yo salgo, me estoy subiendo pues al vehículo, cuando pues una persona, y yo pues me tiro, yo termino debajo del carro, mi escolta reacciona, creo que hiere a una de las personas, pero eran menores de edad. O sea, yo la primera vez que vi como tiros así, se ven como humo blanco, y eso pues salió en el periódico, que tiroteo en Popayán, que no sé qué, con mi nombre, que la líder social. Algunos decían, no, es que fue para robarte. Yo, bueno, pero pues a mí no me robaron nada. Otros no, que fueron a matar, o que fueron solamente a pegarte un susto. Pero bueno, el susto sí me lo pegaron, y desde ahí pues aprendí a ser un poco más, digamos, como prevenida de mi seguridad, de las redes sociales, de las personas que están en mi círculo. Mis padres también, por ejemplo, ellos me llaman, no me preguntan dónde estoy. De hecho, pues nadie sabe que estoy en este momento acá. Entonces es como cuidarnos más, autocuidado, y sí, hubo esa vez. De resto ya no ha habido como ataques físicos, pero sí lo que les decía, ¿no? Todo el tiempo amenazas, quererme ensuciar la imagen es como que lo que más hacen, como para, vamos a frenarla de esta manera. ¿Hay fecha de caducidad de esta lucha o vas hasta el día que Dios te llame? Mira que yo ya voy en decreciendo, como dijo una ministra. Yo ya estoy decreciendo en esto. ¿En qué sentido? En que hay nuevas sobrevivientes, hay muchas jóvenes feministas, hay que ir pasando digamos ya el legado. Ya hay muchas chicas, hoy había reunión en Cartagena, Cúcuta, sin mí. O sea que yo ya no soy útil ahí, yo ya estoy haciendo otras cosas. Yo ya estoy creando más bien procesos psicosociales, ya estoy escribiendo más. Entonces creo que no se llama como caducidad como tal, pero sí ya estamos de salida. Ya no es lo mismo que antes, ya hay más personas que yo sé que en estos micrófonos ustedes van a poder entrevistar muchas más jóvenes y mujeres valientes que están en esta lucha.
Claudia, ¿y qué mensaje le dejas a estas personas que están atravesando por una situación de explotación? Yo siempre les digo esto cuando voy a unas actividades de alcance, que es donde uno va a los procesos a hablar con ellas. Entonces yo la miro a los ojos y les digo, hay vida después de esto. Siempre es lo único que les digo. Ellas se quedan mirándome, se les aguan los ojos. Hay vida. Después de todo esto, hay vida. Eso es lo que yo les digo. ¿Y a los qué les dices? Porque tienen que comprarse. O sea, piensen que ahí hay una historia, piensen que esa mujer está ahí porque algo le sucedió. No está mal, el casual, todo eso. Realmente esa es la real libertad, ¿no? El poder decir, intercambio mi cuerpo sin necesidad de que medie poder. ¿Sí? Entonces, ellos son los culpables de la trata de personas. Considérense de esa forma, como responsables de un crimen. Claudia, gracias por tu testimonio. Y a todos ustedes, gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. No olvide que si tiene una historia que contarnos, puede escribirnos a producción@conductadelictiva.gmail.com. Nos vemos en un próximo capítulo de Conducta Delictiva.